Esto es Frecuencia EMA. Saludos amigos y bienvenidos a Frecuencia EMA. Yo soy Emanuel Márquez del blog Easy Endurance y tengo que decir que este episodio del podcast está en otro nivel. Vean, yo nunca he sido un seguidor del voleibol tan ferviente, pero siempre el único referente que tuve en ese deporte fue Oswald Ozzy Antonetti. Antonetti fue un destacadísimo jugador quien con apenas 6 pies de estatura fue campeón nacional de escuela superior con el Colegio Calasanz. Luego fue campeón en la NCAA con la Universidad de BYU y también fue 9 veces campeón de la Liga de Voleibol Superior de Puerto Rico con los Changos de Naranjito. Además fue campeón centroamericano defendiendo los colores de Borinquen y luego se convirtió también en campeón de esa región como dirigente de la selección nacional. En esta oportunidad conversamos con Ozzy sobre la vida como único negro y latino en la Universidad de BYU en Utah. Profundizamos en su nuevo rol como dirigente de la selección nacional de Puerto Rico y su rendimiento. Y finalmente profundizamos en el voleibol escolar y el tema de las lesiones en esa edad. Pasaron varios aviones, una ambulancia y un camión tocando bocina durante este episodio, pero no dejen que eso los distraiga de nuestra super conversación. Recuerden, por favor, si disfrutan de este podcast, dejarnos una valoración en iTunes de 5 estrellas para que otras personas puedan encontrarnos y disfrutar de nuestro contenido. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar con Ozzy Antonetti. Saludos, Ozzy, ¿cómo estamos? ¿Cómo está todo? Todo bien, todo bien. Gracias, mano, por la oportunidad de estar en el podcast, de verdad. No, nítido, cuenta conmigo, vamos para encima. Vamos para encima, Ozzy. Quería empezar por decir, ¿verdad? Para empezar desde tu etapa escolar, que tú eres un atleta bien particular y diría yo casi bendecido, porque tú sabías desde quinto grado para dónde tú ibas y lo que tú querías. Tú sabías que tú querías ser pro en voleibol y llegar lejos. Te pregunto, ¿qué cosas te hicieron que te formaras tan temprano ese pensamiento? Yo creo que, yo creo que el hecho de tú, cuando tú eres un niño y tienes sueños y quieres alcanzar esos sueños y estás enamorado del balón, yo creo que yo desde bien temprano estaba enamorado del balón, de los ángulos del juego y toda la elegancia que traía el voleibol es algo que, un juego muy bonito, de una técnica muy depurada y por alguna razón siempre, pues, fue un deporte que por alguna razón, pues, machó con mi personalidad, etcétera. Y ya luego yo creo que, pensando de una manera más profesional, yo creo que fue más, ya cuando tenía 15, 16 años que comencé la selección prejuvenil con Israel García allá en albergue olímpico y nos quedamos en el colegio de Mayagüez, etcétera, y esa planificación, ¿verdad? Esa guía y esa planificación y ese entusiasmo que había en el crecimiento del vóley, yo creo que eso pues también depuró en mí pues esas ganas de hacerlo y tomando en cuenta también que físicamente pues no tenía quizás esas cualidades de un atleta internacional, ¿verdad? La estatura, etcétera. Yo creo que también eso pues jugar en contra de eso pues también tenía cierta magia. Sí, otra cosa que por esa misma línea que me llamó mucho la atención sobre tu etapa inicial fue que tú mencionas que desde muy temprano, desde los 15 años, ya tú te pasabas con jugadores profesionales, adultos, y que tú estabas muy interesado en conocer de ellos, sobre las cosas que ellos hacían, cómo operaban como profesional, y eso me parece que estabas un poco adelantado ahí a tus tiempos. ¿Qué aprendiste, mano, de algunos de estos jugadores a esa edad ya de los 15 años, 16? Mira, buena pregunta. Yo creo que lo interesante de esto, yo creo que es que a mí me llevan, cuando yo estoy en 10º grado, me llevan a Naranjito a practicar junto con José Llanos y José Besosa, ¿no? Pepe Besosa, que era mi dirigente en el Colegio Calasanz, y él pues toma este trabajo como asistente de los reconocidos changos de Naranjito. Entonces me llevan a practicar, valga la redundancia, y entonces ahí aparece el personaje de Edwin Fernández, ¿no? Que cuando empieza la pretemporada, pues Edwin todavía no había llegado porque él viajaba, ¿no? Era un jugador que viajaba, jugaba en el exterior y venía solamente a jugar superior en el verano. Entonces cuando Edwin llegaba de sus andanzas y ver la manera que él se comportaba y cómo se expresaba, el respeto que le tenía al juego y por tal razón pues el respeto que le tenían sus compañeros a él, ese tipo de cosas
en mí, pues, bien temprano, pues, caló, ¿no? O sea, yo decía, wow, o sea, una manera más tradicional, menos tradicional, disculpa, que quizás una persona que tiene ya en su mente, pues, ser un contable o ser otro tipo de profesión que también ¿verdad? le da a la sociedad. Pues yo pensaba, bueno, yo quiero quizás no tener algo que no sea tan tradicional, que no sea 8 a 5, que me permita ser una persona saludable, que pueda conocer el mundo. Y yo creo que eso, pues, desde bien joven con los changos de los 15 años tuve la madurez quizás de reconocerlo, y eso pues me ayudó quizás a ser un poquito más disciplinado para tratar de establecerme en ese ambiente. Si tú mencionas obviamente el Colegio Calasanz, que fue donde te destacaste en escuela superior, también alguien me mencionó que empezaste en la Merced. ¿Jugaste en la Merced o algo así? Sí, yo estuve en el Colegio de la Merced desde kinder hasta 8º grado, con el profesor Félix Campos, que es una persona muy importante en mi formación, una persona con quien todavía pues tenemos relación, ¿no? Yo estoy ahora viviendo en España, pero un poco más a distancia, y sí, o sea, ese como te comentaba al principio, ese amor por el balón, enamorarte primero de la bola y el juego de manera recreativa, ¿verdad? En la calle. Félix pues también dio su grano de arena en la cancha, enseñándome. Es una persona que nunca jugó voleibol, pero es una persona que enseñaba el juego porque era un educador, ¿no? Y eso pues fue muy importante para mí, y lo menciono, ¿verdad? Como parte de la formación. Okay. Una vez terminada tu gestión en el Colegio Calasanz, que con la victoria, ¿verdad?, en el torneo del Nuevo Día y de esa, ¿verdad?, que te destacaste bastante, surgen las ofertas para las universidades de Estados Unidos. Te decides por BYU, pero también se menciona que estuviste a punto de ir a Penn State. Sí, es interesante e irónico, porque yo ahora básicamente tengo un proyecto que me dedico a crear guías, ¿no?, educativas para jóvenes que van a Puerto Rico, a estudiar a Estados Unidos o a España. Okay. Eso es lo de JDB, eso es el proyecto de JDB. Sí. Okay. Proyecto JDB, sí. Entonces es interesante porque yo creo que la manera en que yo hice lo mío, pues también quizás me inspiró a hacer esto ahora, y se trata de que, o sea, yo estaba en la selección. Es una historia bien interesante, porque yo estaba en la selección juvenil de Puerto Rico, ¿verdad? El protocolo, todo el verano entrenando, bla. Yo era de la generación, o sea, yo era del primer año, ¿no? O sea, yo repetía la categoría, entonces pues no al principio no tenía tanta participación, pero al final se lastimó un jugador, gran amigo, Radamés Jordán, que fue un gran atleta. Y Radamés se lastima y me ponen a jugar. Entonces yo juego un torneo Norseca que había en Puerto Rico, juego los cuartos de finales, semifinales y finales, ganamos el torneo, y ahí estaba Tom Peterson, que era el entrenador de Penn State, acababa de ganar el campeonato del 94 con Monchito en Penn State, y él decide regresar a sus raíces a Brigham Young University. Cuando yo hago un poquito de research de Brigham Young University, es una universidad que juega en la mejor división de los Estados Unidos, etcétera, pero tenía la peculiaridad que era una universidad religiosa, ¿no? Entonces yo decido hacerlo porque mis metas iban por encima, ¿verdad?, de cualquier otra cosa. Yo, fuese donde fuese, pues yo quería tener la oportunidad de exponerme a ese nivel, que era algo que conocíamos, ¿no? Y otros grandes jugadores lo habían hecho, y pues eso fue el principio, ¿verdad?, de quizás la decisión y dar ese paso. Sobre ese paso de BYU, ya que lo mencionas, ¿verdad?, había una barrera ahí, quizás un poco, no sé si decir racial sería la palabra, porque estás en Utah, en un área, en una universidad religiosa, tú eres, ¿verdad?, obviamente un poquito más oscuro. ¿Representó eso algún reto importante? O sea, y afuera del voleibol, aunque me imagino que estabas bien centrado en el voleibol, mano, ¿allí había algo que hacer? O sea, ¿qué tipo de vida social tú llevabas? Sí, eso es una buena pregunta. Fíjate, pues sí, yo creo que sí existía una vida social, ¿verdad?, bajo los estándares que ellos, ¿verdad?, el código de honor que tú firmabas, y era, o sea, es una universidad que no tiene el libertinaje común que tendría una universidad pública, ¿verdad?, o laica, digamos, sí, de cualquier estado. No sé qué decirte, o sea, es una historia larga. Yo creo que lo más importante aquí es que yo me reflejé como orgulloso de mis raíces. Yo fui el primer atleta latino, o sea, yo fui la primera persona no solamente negra, sino latina que jugó voleibol en esa universidad. Menos de 0% de los estudiantes que no son mormones, y menos de 0% de los que son negros. Entonces pues yo traté de utilizarlo como
como una experiencia de ser una persona, digamos, especial. Yo creo que esa es la palabra, ¿verdad?, más correcta para utilizar, y yo creo que al final pues fue una gran experiencia y guardo muy buenas amistades de ese proceso. Sí, ¿no? Y estamos claros que dio resultados. O sea, tus dreadlocks son famosos en BYU, la zurda y el brinco, la trepaera, como diríamos acá. Sí, para terminar esta etapa de BYU, hay algo que encontré bien jocoso, y es que cuando el coach que era de Penn State te lleva donde el que sería tu coach en BYU, él te mira y te ve que tú pues estás cerca de los 6 pies, quizás un poquito menos, quizás un poquito más, y dice como que esto fue lo que tú me traíste. Hay mucha gente en Puerto Rico que, ¿verdad? Aquí no somos gente alta, que quizás ven tu ejemplo y se pueden identificar con eso. ¿Qué tú podrías decirle a ese chamaquito que está en los 5'10", 5'11" y que sueña con llegar a hacer lo que tú hiciste? Bueno, lo primero es, o sea, el jugador grande tiene que probar que puede hacerlo. O sea, el jugador grande es, bueno, es al revés, sería al revés, disculpa, sí. sería. No, el jugador grande tiene que probar que no puede hacerlo. Claro. Porque el jugador grande, o sea, siempre va a ser reclutado. Entonces, pues si es malo, pues lo sacan. Pero el pequeño tiene que probar todos los días que puede. O sea que ya eso es lo importante. El jugador pequeño tiene siempre esa pajita en el hombro de que tiene que trabajar duro día y noche para poder lograrlo. No todos están dispuestos o sea, eso es un privilegio, y ese privilegio pues trae un sacrificio que está detrás, ¿no?, de ese privilegio. Y lo otro es que no te puedes desanimar cuando te digan que no, porque te van a decir que no muchas veces y una vez te van a decir que sí. Entonces esa vez pues es la única oportunidad que tienes de probar lo que puedes hacer. Entonces eso es como que es cruel, un poquito cruel, pero la vida, ¿verdad?, en esto del voleibol pues es la única manera de hacerlo. Como tienes que tener mucha confianza en ti mismo, etcétera, sentir el apoyo de la gente que te quiere, y el momento que tienes la oportunidad y te sientes valorado, pues tener la oportunidad para seguir creciendo, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, seguir mejorando, entrenar duro, etcétera. Sí, es un camino es un camino un poquito rotoso. Pasando a una parte muy importante de tu carrera, ¿verdad?, que son los 9 campeonatos con Naranjito, ¿verdad?, en la Liga de Voleibol Superior de Puerto Rico. Estuviste 15 temporadas ahí dando palos con esa zurda incómoda. Llega una oportunidad para dirigir la selección nacional de voleibol de Puerto Rico. Esto fue en el verano pasado. ¿Era algo a lo que tú aspirabas? ¿Tú te hiciste disponible? ¿Cómo surgió esta oportunidad? Pues mira, o sea, yo coaché varios años antes de venir yo estoy vivo ahora fuera del país, pero estuve coachando voleibol superior y pasé por un proceso de, ¿verdad? Primero estuve en Mayagüez, luego en Carolina. En Carolina llegamos un año a la final y eso fue, o sea, lo sudamos y fue de mucho aprendizaje para mí. Yo también tuve la oportunidad cuando estuve en la universidad, jugué para un coach que fue una persona que ha influenciado mucho el voleibol en los Estados Unidos y mundialmente. Entonces pues tengo ese trasfondo ahí de experiencia y los años en Europa. El momento, o sea, Ramón Monchito Hernández era el entrenador de la selección nacional y todos conocemos a Monchito, o sea, un gran referente para todos los jugadores y especialmente para mí, porque es una generación antes que la mía y pues son de los jugadores que uno miraba, ¿verdad?, digamos no sé, o sea, yo era fanático de Moncho, o sea, yo me crié siendo fanático de Moncho, o sea, vamos a ponerlo así. Entonces, al momento que Moncho renuncia, pues yo básicamente pienso, no pienso tanto en la razón por la cual Moncho renuncia, sino que yo lo que pienso es más en el amor desinteresado que tuvieron los entrenadores que yo tuve en Puerto Rico para desarrollarme, ¿no? O sea, Israel García donaba sus veranos para trabajar con esa gran plataforma nacional que sacó tantos buenos jugadores. Entonces yo decía, bueno, si estas personas que me influenciaron a mí aceptaron el reto de ayudar al país, ¿quién soy yo para no aceptarlo? O sea, entonces pues yo acepto ese reto en un momento un poco complicado, pero nada, entonces yo creo que se empezó a formar una historia ¿verdad?, que culmina con este torneo mundial que terminamos hace como un mes, un poquito menos de un mes. Sí. Y nada, o sea, básicamente pues esa ha sido como que esa primera etapa mía, digamos, como entrenador. Pero antes de eso estuviste en Barranquilla con el equipo donde estuviste la medalla de oro. Y yo creo que no sé, ¿verdad?, que se pusieron las expectativas quizás muy altas yendo al mundial, donde lamentablemente no pudimos tener victoria.
Te pregunto, Ozzy, ¿cómo catalogas el rendimiento hasta ahora de la selección bajo tu dirección? Bueno, yo creo que yo heredo una identidad, o sea, yo creo que Moncho le puso una identidad al grupo, yo creo que yo heredo eso, yo creo que es complicado desde el punto de vista de preparación porque los jugadores, muchos de ellos vinieron de jugar en Europa o en Medio Oriente, luego jugaron la Liga Superior, entonces eso son dos ligas, ¿verdad? Independientemente de dónde jugaste, son dos ligas exigentes físicamente, con poco descanso para básicamente sin ese descanso jugar los Juegos Centroamericanos. Logramos aguantar, ¿verdad? Ese empuje físico y logramos balancearnos emocionalmente y trabajar bien y adoptar algunos principios técnicos que yo quería adoptar, y eso también se aguantó, o sea, obviamente, y haciendo hincapié en esa medalla de oro, porque como te dije, no es lo mismo tú ir a un torneo y ser un casi ganador a ser un ganador, o sea, yo creo que eso también pues es importante inculcarlo en esta generación. Luego fuimos a la Copa Panamericana y logramos nuestro objetivo de cualificar para los Juegos Panamericanos del próximo verano, y terminamos básicamente con ese torneo mundial. Como bien dijiste, no tuvimos victorias. La verdad es que el equipo, aparte que nos tocó un grupo fuerte, pero creo que había algunos partidos que pudimos haber competido mejor. Físicamente fue muy retante para los jugadores. Nosotros tenemos jugadores, no todos los jugadores son jóvenes, ¿no? O sea, tenemos varios jugadores sobre 30 años que después de toda la carga y el lastre que te comento, pues no fue tan fácil quizás rendir al nivel que podíamos. Pero nada, se aprende, se representa el país con dignidad, con la cabeza en alto, y tratamos de seguir absorbiendo las experiencias para el crecimiento. Sí, ¿tú estudiaste filosofía en BYU? Sí. ¿Cómo? O sea, eso me parece genial desde el punto de vista de un entrenador, porque creo que tienen muchos mecanismos, muchas formas de conectar con los jugadores de forma intelectual. ¿Es algo eso que tú tienes como un trademark en tu coaching? Fíjate, yo creo que wow, sí, es una pregunta. Yo estudio filosofía. La verdad es que yo estudio filosofía porque empiezo cogiendo biología en la universidad, porque quería ser ortodoncista, dentista, y al final pues no como que no fui compatible con eso, y luego pues empezó con las letras y me gusta, me identifico, me gusta, o sea, la manera en que se educa, y lo hice también con la intención de quizás algún momento pues dar clases, hacer una maestría, y hago mi bachillerato en filosofía, y después al final pues me doy cuenta de que sí, o sea, de que tiene esa capacidad tú quizás de expresión, de organizar los pensamientos y plasmarlos en verdad para la motivación de los jugadores. Yo creo que sí, yo creo que podría ser algo que me puede identificar. Es difícil decirlo, es frágil, o sea, esto es ser entrenador de la selección nacional es algo frágil, que siempre, o sea, que hay que valorarlo porque uno sabe que solamente te mide el resultado, pero desde el punto de vista pedagógico, educativo, yo creo que para mí es muy gratificante. Y lo que estás diciendo sobre cómo puedo mezclar la filosofía con el coaching, yo creo que sí, yo creo que hay una mezcla interesante. Yo creo que o sea, están mezclando una cosa que tiene que ver con, ¿verdad?, totalmente con cosas existenciales y cómo se plasma en un papel o en un libro, etcétera, versus lo que físicamente el atleta puede hacer y cómo tú puedes manejar eso y cómo lo puedes cuantificar, que es parte de lo que hacemos. Excelente contestación, Ozzy. Cambiando un poco ahora a lo que es el voleibol, el desarrollo del voleibol en Puerto Rico, ¿verdad? No sé cuán al tanto estás de las categorías menores y de nuestras selecciones juveniles y demás. Quisiera preguntarte, en ¿dónde tú crees que se encuentra el voleibol en Puerto Rico, por lo menos en su desarrollo? Yo recuerdo por lo menos 10 años para atrás se mercadeaba el voleibol como el deporte de más crecimiento en Puerto Rico. Yo no sé si esa es la realidad del momento y me gustaría tener tu opinión. Pues mira, sí, yo la verdad es que estoy al tanto con los entrenadores de las selecciones juveniles y prejuveniles en Puerto Rico. Hay un programa de desarrollo, de altura, que yo creo que poco a poco va a traer fruto. Todo eso se hace de la mano de lo masificado que está el voleibol en Puerto Rico. No puedo decirte que han salido tantos jugadores, ¿no? Porque yo creo que ahora pues está todo un poquito más congestionado, digamos, pero sí hay buenas plataformas, tanto la federación como otras entidades privadas que proveen volumen de juego, ¿no? Digamos. En cuanto a cómo lo veo, yo creo que, claro, somos una isla del Caribe, tenemos influencias de varios lugares.
yo creo que, yo creo que nos estamos enfocando mucho en jugar y en ganar desde muy temprano. Es difícil, es bien difícil, o sea, es bien frágil porque los padres, después de toda la carga semanal, quieren ir el fin de semana a ver a su hijo triunfar a corto plazo, y eso es difícil. Tú muchas veces, ¿qué tal si desarrolláramos más y al final del día, pues, quizás pudiéramos ver resultados un poquito más cuantificados y con una mentalidad un poquito más abierta? No es fácil, nos toca a todos educar, y yo creo que ese es el mensaje básicamente de lo que queremos hacer. Yo como maestro de educación física siempre me gusta tocar algunos temas, ¿verdad?, de lo que es el deporte escolar en el podcast, y en el voleibol principalmente hay algo que me preocupa, y es la alta incidencia de lesiones que se ven, ¿verdad?, en las categorías menores, categorías juveniles, sí. Principalmente lesiones de hombro y de rodilla, algunos de codo, por lo menos mi sobrina, ¿verdad?, que está en 9º grado y ya sufre de algunos de esos síntomas. Bueno, ¿qué está pasando? Se está jugando demasiado, no se está dosificando los entrenamientos. ¿Qué está pasando? No, yo diste en el clavo. Yo creo que se juega demasiado, se entrena poco. No es lo mismo tú estar con tus amigos en el barrio y montar una malla y jugar de manera sin supervisión, etcétera, y luego hacer otra cosa, a tú estar en 2 y 3 equipos a la vez, teniendo 6, 7, 8, 9 prácticas semanales. Bien peligroso, pero claro, hay que tener una visión un poquito más amplia para poder realmente agarrar eso. Y yo por lo menos sé que hay muchos entrenadores que tienen, ¿verdad?, que tienen la conciencia de no sobrecargar al jugador. Yo por lo menos soy uno de ellos, ¿no?, de que la importancia de honrar los tiempos de descanso y poder realmente medir el desarrollo y el rendimiento del jugador. He visto, por lo menos en tus redes sociales, lo que he podido ver en Twitter, que le dan mucho share, mucho a compartir a cosas que son de balompié. Es un nuevo amor que tiene, que es la que hay. Te encanta el soccer, siempre te gustó, quisiste jugar. Yo creo que tienes los skills para meterle bien duro al soccer. Yo tengo, sí, yo actualmente vivo en España, y te había comentado que tengo un proyecto de educativo, y los dos deportes que más toco es el voleibol y el soccer. Aquí el fútbol, ¿verdad?, está bien masificado. Yo tengo 2 hijos que juegan, tengo uno de 15 que juega y tengo uno de 10 que también juega, entonces pues estoy bien metido en eso, y al final es deporte, ¿no? O sea, es un deporte de conjunto, todos mirando en la misma dirección, y eso es bien parecido a lo que vemos en el vóley también. O si tú jugaste en Suiza, jugaste en Francia, jugaste en Grecia y jugaste en España, y ahora te encuentras viviendo en España, o sea, ¿que fue tan buena la experiencia por allá, o alguna razón particular por la que te encuentras residiendo en España? Sí, o sea, hay varias razones por las cuales estoy viviendo acá. Una es que, pues, del proyecto que te hablo lo queríamos solidificar acá para poder triangulizar las oportunidades de los jóvenes, los estudiantes atletas, y a la misma vez también, pues, mi familia se vio muy cómoda, ¿no?, haciendo la transición. Es un país de mucha inclusión y de mucha cultura, y claro, yo y mi esposa habíamos vivido en España cuando yo era jugador, y siempre teníamos esa espina ahí. Y también, pues, como te comento, tengo un chico de 15 años que queríamos asegurarnos que tuviese las mismas oportunidades de desarrollo que cualquier otro joven del mundo. Y te voy a repetir eso. Quería asegurarme de que mi hijo tuviese las mismas oportunidades de desarrollo que cualquier joven del mundo. Entonces, pues, decidimos que venir para acá para estudiar y jugar, y después, pues, abrirle camino y que tuviese oportunidades. A mí me encanta cuando la gente va claro y dan esos statements así, porque pues eso me gusta, me puedo identificar con eso. Si ya terminando, llevamos 22 minutos, regálame un par de minutos más, por favor. Que quisiera que me hables un poquito más del proyecto JDB para la gente que nos está escuchando y quizás quiera contactarse contigo. ¿Qué hace este proyecto y cómo podemos, ¿verdad?, buscar información para nuestros jóvenes? Pues mira, gracias por el espacio. Pues mira, nosotros, el proyecto JDB es Jóvenes Deportistas Boricua, o sea, por eso es JDB, y es básicamente una plataforma internacional de reclutamiento. O sea, existe la manera tradicional de tú contactar una compañía americana para que te ayude con el proceso tuyo de estudiar en los Estados Unidos, o a la misma vez también tener la oportunidad de hacerlo fuera de los Estados Unidos, ¿no? Y eso es lo que nosotros hacemos. Tenemos digamos, esos contactos y esa plataforma, ¿no?, y los pasos correctos para ser reclutado por una universidad en los Estados Unidos, pero también nos hemos abierto camino acá en Europa para poder triangulizar mejor quizás las oportunidades y maximizar, ¿verdad?, lo que un joven, un estudiante atleta, pues pueda
puede alcanzar. Y básicamente hacemos eso de la misma mano, de la mano del mismo proyecto. Pues también hacemos viajes educativos acá a España, y ya llevamos 3 años pues trayendo grupos de vóley, muchos grupos de voleibol en diferentes edades. Este año vamos a tener campamentos, vamos a tener algunos torneos, o sea, quizás dándole algo diferente acá en España de lo que tradicionalmente te dan los Estados Unidos para estas oportunidades de viaje. Y en fin, nada, tenemos nuestras manos llenas y tenemos otros proyectos de la mano, pero todo lo pueden encontrar. Nosotros tenemos una página en Facebook que se llama el Proyecto JDB, y tenemos una página en Instagram que se llama @Proyecto JDB. Así que nada, ahí estamos. Ozzy, ya para terminar, tú fuiste un tipo sumamente accomplished, ¿verdad? Un tipo que logró todo, desde campeonatos en la escuela superior, campeonatos como voleibolista universitario con BYU, campeonatos como profesional. ¿Te faltó algo por lograr? No sé qué decirte. Siempre hay cosas que mejorar. Yo creo que, honestamente, pienso que mi campeonato como entrenador en los centroamericanos creo que es tan importante como cualquier otro como jugador. La verdad es que fue algo bien electrizante, y bueno, yo creo que todavía por lograr me falta seguir estableciendo este proyecto y darle a los jóvenes de Puerto Rico ¿verdad? Plataformas y ayudas que les permita abrir un poco el horizonte. Yo creo que nos hace falta que el puertorriqueño pues vea un poco de mundo para regresar y seguir aportando. Y nada, o sea, yo creo que todavía me faltan varias cosas por hacer como entrenador. Me gustaría, estamos en planes de terminar el ciclo olímpico con el grupo, a ver hasta dónde podemos llegar, y la verdad es que estamos con mucha ambición, con mucho sueño, con muchas ganas, y nada, ojalá y el libro pues siga abierto y sigamos creciendo. Bueno, sí, yo te doy las gracias, honestamente, por la oportunidad, ¿verdad?, que me has dado de estar en mi podcast. Yo quiero decirte que yo no soy un tipo que sigue tantísimo el voleibol, pero dentro del voleibol uno de los referentes principales que siempre tuve fue Ozzy Antonetti. No sé si era por los looks, porque era chiquito y brincaba alto, y bueno, todos nos podíamos identificar, pero quiero decirte que es un verdadero honor que haya estado en Frecuencia EMA. No, y gracias a ti, me parece muy interesante tu proyecto, lo voy a seguir, y nada, aquí las puertas están abiertas y esperemos que sea el principio de otras entrevistas. Cuenta conmigo. Bien, Ozzy, un abrazo. Gracias, hasta luego. Gracias por escuchar Frecuencia EMA. Recuerda suscribirte a nuestro podcast para más episodios como este. También visita nuestro blog en facebook.com Easy Endurance para más artículos originales, videos y noticias.